El autobús olía a pies sudados y comida barata. Me acomodé en el asiento, tratando de ignorar el chirrido de los frenos cada vez que el conductor tomaba una curva demasiado rápido. Por la ventana, los pinos se inclinaban como si alguien o algo los estuviera empujando. Clara no me había hablado en 3 años, ni un mensaje, ni un like, nada. Hasta que una semana atrás, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que decía: ¿te gustaría venir de visita? Ya pasó mucho desde la última vez que nos vimos. Mis padres creen que sería buena idea que te quedes unos días. Le dije que me parecía una buena idea, ya que Clara había sido muy buena amiga durante mi infancia. Pensé que sería bueno ir al pueblo donde nací para recordar buenos tiempos con una amiga. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba. Había una calle principal con casas de madera medio podridas, una tienda llamada El Rincón, con un letrero que decía «Abierto», en letras descascaradas, y al final del camino, en la colina como un buitre esperando carroña, la mansión Velasco. La foto que Clara me había enviado mostraba una casa antigua pero acogedora, con un porche lleno de flores. La realidad era distinta. Las ventanas reflejaban el cielo gris como ojos ciegos, y la torre del lado izquierdo se inclinaba de manera antinatural, como si algo hubiera chocado contra ella desde dentro. Clara me esperaba en la puerta principal, abrazándose a sí misma como si tuviera frío. Llevaba un suéter grueso de lana, aunque era pleno verano. «No trajiste mucho», dijo, mirando mi mochila con una expresión que no pude descifrar. «No planeo quedarme mucho tiempo», dije. Ella esbozó una sonrisa que parecía algo forzada. El interior de la casa era una mezcla de opulencia y decadencia. El vestíbulo olía a cera de abejas y algo más, como tierra recién excavada. Había un reloj de péndulo gigante en la sala que marcaba las 4:23 de la tarde con un tic-tac que resonaba en mis huesos. «Daniel, ya llegó», dijo una voz desde el corredor oscuro. La señora Velasco emergió de las sombras como un espectro. Llevaba un vestido que parecía sacado de los años 50, y sus dedos, que sentí cuando me estrechó la mano, eran fríos y delgados como ramitas secas. «Clara nos habla tanto de ti», dijo, pero sus ojos se movieron por encima de mi hombro, como si alguien más estuviera parado detrás de mí. Los pasos pesados en las escaleras de la entrada me hicieron girar. Era el señor Velasco. Parecía estar regresando a casa después del trabajo. Era un hombre ancho, con ojos hundidos y bastante serio. Me dio un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario, y después dijo: «La cena es a las 8. Y Daniel, hay una regla en esta casa». Hizo una pausa dramática, como si disfrutara del suspenso. «Después de la medianoche, nadie sale de su habitación». «¿Por qué?», pregunté bastante confundido. «Porque la calefacción es un desastre y hace mucho frío por las noches», interrumpió Clara, riendo demasiado alto. «Además, esta casa es vieja. Los pisos crujen, los tubos suenan. Da miedo caminar de noche». Su padre asintió, pero no como alguien que está de acuerdo, sino como un verdugo confirmando una ejecución. «Sí», murmuró, «da miedo». Pasé un rato poniéndome al día con Clara en su sala, y unas horas después llegó la hora de cenar. La cena fue un suplicio. El estofado tenía trozos de carne que no pude identificar. Nadie hablaba, y el tic-tac del reloj se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había un retrato familiar en la pared que mostraba a 5 personas, pero la quinta figura, un niño de unos 12 años, había sido raspada de la pintura, pero sus ojos aún eran visibles en lo que quedaba del óleo. «¿Quién era ese niño?», pregunté más tarde, señalando el retrato mientras Clara me guiaba al cuarto de invitados después de la cena. Ella se detuvo en seco, se quedó pensativa por un momento, y después dijo: «Era un familiar», susurró. «Murió hace años». Después de esa conversación algo incómoda, decidí no hablar durante el resto del camino hacia mi habitación. El cuarto de invitados era demasiado grande y los muebles parecían muy antiguos. La cama con dosel parecía sacada de un museo.
El armario tenía un espejo empañado que distorsionaba mi reflejo, y en la puerta de la habitación. ¿Para qué es eso?, pregunté, tocando el candado industrial instalado en el interior de la puerta. Clara mordió su labio inferior y prefirió evitar responder a mi pregunta. Te lo explicaré mañana. Solo recuerda, cuando el reloj de las 12, ve a dormir y no abras la puerta, no importa lo que escuches. Antes de irse, dejó caer algo en mi cama. Era una linterna de alta potencia, la clase que usan los policías. Por si acaso, dijo, y cerró la puerta tras de sí. Miré un pequeño reloj que estaba en una mesita junto a la cama. Marcaba las 9:17 de la noche. Faltaban 2 horas para la medianoche. Pasé un rato acostado en la cama, pensando si había sido buena idea venir. Después de 1 o 2 horas, finalmente me quedé dormido. El sonido del viento golpeando contra los postigos de una de las ventanas me despertó. Me incorporé en la cama, desorientado, con la boca pastosa y un sabor amargo en la boca. El reloj de bolsillo sobre la mesilla, junto a mi cama, marcaba las 11:47 de la noche. Faltaban 13 minutos. Me froté los ojos, pensando en ir a la cocina por algo de agua, pero recordé las palabras de Clara. La parte racional de mi cerebro me decía que solo era una broma, o tal vez alguna superstición tonta. Pero ahí estaba, petrificado frente a la puerta mirando ese macabro candado. El candado industrial brillaba bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Y de la nada, algo crujió en el pasillo. No era el crujido normal de una casa vieja, sino un sonido deliberado, como alguien arrastrando los dedos por los tablones del suelo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Comencé a escuchar el tic-tac del reloj en el vestíbulo. Cada tic sonaba más fuerte que el anterior, como si las manecillas se aceleraran. Miré el reloj en la mesita de noche. Marcaba las 11:52 de la noche. Caminé en silencio, con las plantas de los pies sudando frío contra las tablas del suelo heladas. La linterna de Clara pesaba en mi mano como un arma cargada. ¿Por qué necesitaría una linterna dentro de una casa?, me pregunté. El viento aulló de nuevo, pero esta vez trajo consigo algo más. Era un susurro. Algo dijo mi nombre pronunciado en un tono cantarín que heló mi sangre. No venía del exterior, venía de dentro del armario. Me giré lentamente. Miré la puerta del armario, que había estado cerrada, ahora estaba entreabierta. Había una rendija oscura que parecía respirar. Volví a escuchar el tic-tac. Miré el reloj y vi que eran las 11:58 de la noche. El sonido del pasillo se intensificó. Ahora eran pasos claros, arrítmicos, como si quien caminara cojeara. «Daniel», dijo una voz. Esta vez la voz salió del espejo. No pude evitarlo. Miré. Mi reflejo estaba allí, pero algo estaba mal. Su boca se movía un segundo después que la mía, y sonreía. Era una sonrisa que parecía bastante aterradora. Y de la nada, algo pesado cayó en el piso de arriba. El techo vibró, desprendiendo motas de polvo. El reloj del vestíbulo comenzó a sonar. Ya eran las 12. El sonido del reloj resonó en mis huesos. Las sombras en las esquinas de la habitación se espesaron. El pomo de la puerta giró lentamente y algo raspó la madera desde el otro lado. El espejo del armario se empañó de repente y parecía que una mano fantasmal comenzó a escribir en el vapor. «No mires», decía el mensaje. El candado en la puerta tembló, como si algo enorme hubiera chocado contra ella. El armario se abrió de golpe, revelando un vacío infinito donde deberían estar las perchas. Y cuando el reloj del vestíbulo dejó de sonar, una voz que no era humana susurró desde el pasillo. Parecía la voz de Clara, pero sonaba distorsionada. «Déjame entrar, Daniel. Sé que tienes miedo», dijo la voz. Y entonces, la casa cambió. Las paredes parecieron respirar, el suelo se onduló bajo mis pies, y desde el pasillo escuché el sonido de arrastre de algo pesado,
algo que olía a tierra de tumba y huesos viejos. Lo que fuera comenzó a acercarse a mi puerta. La linterna que me había dejado Clara temblaba en mi mano. El aire se espesó de repente, como si la habitación hubiera sido sumergida en aceite. Cada inhalación quemaba mis pulmones con el olor a humedad y algo más, algo dulce y podrido, como fruta olvidada en el fondo de un armario. Algo golpeó la puerta de mi habitación 3 veces. Los golpes en la puerta eran precisos, calculados. No el tamborileo nervioso usual de Clara, sino algo que trataba de sonar humano. «¿Daniel?», dijo la voz distorsionada de Clara. Sonaba como si hubiera sido grabada al revés y luego editada para formar palabras. «¿Por qué no me abres?» «Tengo miedo», dijo la voz. Apreté la linterna con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. El sudor frío me corría por la espalda bajo la camiseta. «No eres Clara», logré escupir, sorprendido de lo firme que sonó mi voz. Hubo silencio. Luego, una risa. No una risa humana, sonaba distorsionada, burbujeante, imposible. «¿Y cómo lo sabes, Daniel?», dijo, pero ahora con la voz del señor Velasco, que sonaba igual de mal que la de Clara. «Podría ser ella», dijo. «Podría estar muriéndose ahí afuera. ¿No deberías salir a revisar?» El pomo giró lentamente, como si alguien estuviera probando si la puerta estaba trancada. En ese momento, me forcé a mirar el reloj. Marcaba las 12:23 de la noche. El amanecer estaba a eternidades de distancia. De pronto, un nuevo sonido me heló la sangre. Sonaba como algo arrastrándose desde el otro extremo del pasillo, como algo pesado siendo jalado sobre las tablas de madera, acercándose. «Mira por la cerradura», susurró una voz desde el armario. En ese momento me giré para mirar el armario y vi que nuevas palabras aparecían en el vapor del cristal, escritas por dedos invisibles. «Quiere que veas». «Pero no deberías». El sonido de arrastre se detuvo justo frente a mi puerta y un sonido de goteo constante comenzó. Algo caía contra la madera. No pude resistir. Me arrodillé, con cada articulación protestando, y acerqué el ojo a la cerradura. El pasillo estaba iluminado por la luna que entraba por la ventana al final, una franja plateada que cortaba la oscuridad como un cuchillo. Y en medio de esa luz, Dios era Clara, o algo que se parecía. Se arrastraba de costado, con el cuello torcido en un ángulo antinatural y la boca abierta en un grito silencioso. Su camisón estaba empapado en algo oscuro que dejaba un rastro viscoso. Pero lo peor eran sus ojos, negros como tinta, sin blanco, sin pupila. Y me miraron a través de la cerradura. «¿Ves?», dijo la voz. El susurro vino directamente del otro lado de la puerta, a centímetros de mi cara. «Soy yo, Daniel. Estoy herida. Ábreme». Los dedos en su mano eran demasiado largos, con articulaciones en lugares equivocados. Ella golpeó la puerta con un crujido de huesos rotos. «¡Ábreme!», gritó, con una voz que ya no era humana. Retrocedí tan rápido que me golpeé contra la cama. La linterna rodó por el suelo, iluminando brevemente bajo la puerta, donde un charco negro se filtraba hacia adentro, espeso como alquitrán. Entonces un grito atravesó la casa. «¡Daniel, no mires!», era la voz de Clara. Venía de arriba, del piso superior. «Eso no soy yo». El ser en el pasillo rugió. Hizo un sonido parecido a cristales rompiéndose y metal retorciéndose, y de pronto su forma se deshizo como si fuera arena mojada. Lo que quedó se volvió a armar, pero su nueva forma ya no intentaba parecer humana. Era una masa de sombras y trozos de madera. Parecía como si la casa misma se hubiera desgarrado para formar esta criatura. Fragmentos del retrato familiar flotaban en su centro. Los ojos del niño borrado ahora brillaban con luz propia.
Tenías que salir, susurraron muchas voces a la vez. Ahora serás parte de la casa. El candado en la puerta comenzó a vibrar, y supe, con certeza absoluta, que no aguantaría hasta el amanecer. El candado cedió con un clang metálico que resonó en mis huesos. La puerta se abrió solo 1 centímetro, pero fue suficiente para que el olor entrara. Olía a carne podrida mezclada con el dulzor químico de los conservantes. El mismo olor que impregnaba el laboratorio de biología del colegio cuando diseccionamos ranas. «¡Bloquea la puerta!», dijo Clara. Su voz venía de arriba, seguida por un estruendo de muebles siendo arrastrados. Me lancé hacia adelante, resbalando en el charco negro que ahora cubría medio cuarto. Tomé la cama y cerré la puerta justo cuando esa cosa en el pasillo comenzó a empujar. La madera crujió bajo la presión. «¡Clara!», grité hacia el techo, con mi voz quebrada por el pánico. «¿Qué demonios es esto?». Hubo silencio. Luego sonaron unos pasos apresurados en el piso superior. Una trampilla que yo no había visto antes se abrió en el techo, y el rostro demacrado de Clara asomó, iluminado desde abajo por la linterna que aún rodaba por el suelo. «Escúchame», susurró, con los ojos tan abiertos que podía ver el blanco alrededor de las pupilas. «Es el pacto. Mi familia lo hicieron hace 100 años. Un golpe tremendo sacudió la puerta, y las bisagras chirriaron. «Habla más rápido», rogué, apoyando toda mi espalda contra la cama que ahora usaba como barricada. «Cuando mi tatarabuelo construyó esta casa», dijo, y las palabras salían atropelladas de su boca, encontró algo bajo los cimientos. Algunos decían que era un demonio, otros que era algo más, y en lugar de huir, hizo un trato. Hubo otro impacto. Algo se rompió en el marco de la puerta. «¿Qué clase de trato?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Clara tragó saliva. En la tenue luz vi que tenía moretones en forma de dedos alrededor del cuello. Le dio control sobre la casa de noche. A cambio, la cosecha siempre sería abundante, el ganado nunca enfermaría, y nuestra familia siempre tendría dinero. Su voz se quebró. «Pero necesita alimentarse, Daniel. En cada generación le damos algo». Los golpes cesaron de repente. Un silencio espeso llenó el pasillo. Luego escuché rasguños, como uñas largas recorriendo lentamente la madera de la puerta, de arriba a abajo. «¿Le dan animales?», pregunté, aunque sabía que era una pregunta estúpida. Clara no respondió. En su lugar, sacó algo por la trampilla, una fotografía que aterrizó a mis pies. La imagen mostraba a una familia posando frente a la casa. Reconocí a un hombre parecido al señor Velasco, pero con bigote, aunque éste sonreía genuinamente. Junto a él había una mujer con un bebé en brazos, y al frente 5 niños. «Él se llamaba Mateo», dijo Clara, y señaló al niño extra, un chico rubio de unos 12 años. Era mi tío abuelo, el primero que fue sacrificado. El sonido en la puerta cambió. Ahora era un golpe rítmico, como si alguien estuviera jugando a adivinar quién es. «¿Por qué me trajiste aquí, Clara?», pregunté, aunque el nudo en mi estómago ya conocía la respuesta. Sus lágrimas brillaron en la oscuridad cuando bajó la mirada. «Este año fue muy malo», susurró, «y el pacto exige un sacrificio». Un crujido horrible llenó el pasillo. La madera de la puerta comenzó a abombarse hacia adentro, como si algo enorme estuviera apoyándose contra ella. «Teníamos que darle a alguien», Clara gritó de pronto, con sus palabras saliendo en un torrente. Estaba debilitándose. Empezó a aparecer de día, oculto en las sombras para tratar de cazar. Mi padre dijo que si le dábamos un invitado, tal vez dormiría otros 100 años. El pomo comenzó a girar lentamente. «Lo siento, Daniel», dijo Clara, y comenzó a cerrar la trampilla. «Pero ahora que te ha visto, no se detendrá.
y no podrás esconderte de él. Espera, alcancé a gritar antes de que la trampilla se cerrara con un golpe seco. Quedé solo, con la fotografía de Mateo a mis pies, con la puerta a punto de ceder. La criatura volvió a golpear la puerta y después escuché una voz. Daniel, dijo la voz, que ahora era la de un niño, dulce y cantarina. ¿Quieres jugar conmigo? Y después, la puerta estalló hacia adentro. La puerta reventó en una lluvia de astillas. Me cubrí la cara con los brazos, sintiendo los fragmentos de madera clavándose en mi piel como agujas ardientes. Cuando bajé los brazos, estaba allí. No era el monstruo de sombras de antes, tampoco la falsa Clara. Era el niño de la fotografía, Mateo, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era una marioneta deshilachada, con piel amarillenta estirada sobre huesos demasiado largos. Llevaba un traje de marinero antiguo, empapado en algo oscuro que goteaba sobre las tablas del suelo. Pero su rostro, Dios, su rostro era lo peor. Sonreía con una boca que se extendía de oreja a oreja, llena de dientes pequeños y afilados como clavos. «Hola, Daniel», dijo con una voz que gorgoteaba, como si tuviera agua en los pulmones. «¿Quieres ver mi colección?» Retrocedí hasta chocar contra la pared. La linterna rodó hasta sus pies deformes, y Mateo la recogió con dedos que tenían una articulación de más, y la apagó. «¡No lo toques!», gritó Clara desde la trampilla con su voz apagada por la madera. Mateo giró su cabeza hacia el techo con un movimiento espasmódico. «Clara», canturreó, «tramposa. Prometiste un amigo y trataste de esconderlo». Las bombillas dentro de la habitación explotaron una por una con pequeños pops, dejando solo el resplandor fantasmal de la luna que ahora iluminaba su verdadera forma. Tenía pedazos de piel diferentes, cosidos por todo el cuerpo, y ojos de distintos tamaños y colores parpadeando de manera asincronizada. «Pero no importa», dijo, y continuó acercándose. «Ahora tenemos toda la noche para conocernos, Daniel. Toda la noche y todas las que siguen». Su boca se abrió más allá de lo humano, revelando un abismo de oscuridad donde el esófago debería estar. De su garganta salió un olor a tierra de cementerio y flores marchitas. Y de la nada, algo en mi cerebro hizo clic. La linterna. Clara me la había dado por una razón. Mateo seguía sosteniéndola, distraído por su propia exhibición. Con un movimiento que no sabía qué podía hacer, me lancé hacia adelante y le arranqué la linterna de las manos. «No», aulló, con su voz multiplicándose en decenas de tonos diferentes. «No lo pensé». Apreté el botón con toda mi fuerza, apuntando directamente a su cara. La luz blanca pura lo golpeó como una bala. Mateo gritó, mientras su piel comenzaba a burbujear y despegarse como papel quemado. «¡Apágala!», suplicaba con voces superpuestas mientras retrocedía. «Te daré lo que quieras». Pero no solté el botón. La luz lo empujó hacia el pasillo, donde las sombras parecían retorcerse y encogerse como gusanos expuestos al sol. Rugió, con su forma comenzando a desmoronarse, y en ese momento el amanecer llegó como un milagro. Un rayo de sol atravesó la ventana del pasillo, cortando la oscuridad como una espada. Mateo se convirtió en polvo frente a mis ojos, literalmente polvo, que se arremolinó en el aire antes de esfumarse por las rendijas del piso. Quedé temblando en medio del cuarto destrozado, con la linterna humeante en mis manos. El silencio fue peor que los gritos, hasta que oí el crujido de la trampilla abriéndose. Clara bajó por la escalerilla, con su camisón rasgado y los ojos hinchados de llorar. «Lo siento», fue todo lo que pudo decir antes de derrumbarse, pero el verdadero horror llegó cuando sus padres aparecieron en el umbral. No parecían sorprendidos, no parecían aliviados. El señor Velasco miró el polvo de Mateo esparcido por el suelo, luego me miró a mí.
Debiste dejar que te llevara, dijo simplemente. Ahora estará más hambriento que nunca. Su esposa ni siquiera me miró. Solo tomó a Clara del brazo con una fuerza que dejó moretones. Ven, niña. Necesitamos prepararnos para la próxima luna nueva. Y mientras me dejaban allí, entre los restos de la puerta destrozada, entendí la verdad más horrible de todas. Esto no había terminado, solo lo había pospuesto.